Dios? ¿Se oye bien? Vamos a orar antes de empezar la clase de hoy, teniendo en mente la cuarta estrofa del himno que acabamos de cantar en nuestra oración. Toma, oh Dios, mi voluntad y haz la tuya nada más. Toma así mi corazón, por tu trono lo tendrás. Oremos. Señor y Padre Celestial, te damos gracias por el momento de oración que nos permites, porque no importa cuán difícil, ajetreada, Señor, cuánta dificultad haya habido en nuestra semana, cuando venimos a adorarte, Señor, aunque todo es para tu gloria, tú, bendito Dios, nos das paz, nos das tranquilidad, Señor, nos haces como prometiste allá en el Evangelio, que al llegar a ti descansemos. Así que, Señor, tú que eres más sabio que nosotros, toma nuestras voluntades, toma nuestros corazones por trono, Señor, para que vivamos para ti y no para nosotros. Y seguramente más felices seremos en ti que en nosotros mismos, Señor. Ahora que vamos a estudiar tu palabra, guíanos, danos corazones dispuestos, mentes concentradas, Señor. Y por supuesto, lo que yo diga, Señor, que sea para tu gloria, que no sea simplemente tecnicismo, Señor, sino que pueda entrar a nuestras vidas la información que nos presentas mediante la escuela para orarte mejor, para entenderte mejor, para vivir mejor, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos y oramos. Amén. El día de hoy continuaremos, o finalizaremos, mejor dicho, la serie del decreto de Dios. Nos toca un resumen de todo lo que hemos visto. Así que la clase de hoy busca hacer un bosquejo general de todas las clases anteriores. Se tocarán la mayor cantidad de temas posibles de forma corta, pero clara, para tratar los conceptos más relevantes en torno a la doctrina del decreto. Para ello veremos los siguientes puntos: referencias bíblicas del asunto del decreto. Repasaremos algunos conceptos como lo son la certidumbre, la santidad en el decreto, la santidad de Dios en el decreto, la concurrencia de Dios con las causas secundarias, la universalidad del decreto y la soberanía de Dios en el decreto. Repasaremos algunas respuestas a dudas frecuentes y brindaremos algunas citas relevantes. Y por último, repasaremos el capítulo 3 de la confesión para ver qué es lo que la dogmática en la que nosotros creemos dice acerca de este tema. Para recordar, porque ya sé que lo hemos visto. Hay dos referencias bíblicas en particular que me gustaría que tengamos en mente a lo largo del estudio del repaso del decreto. Una es Juan 19, del 6 al 11, y la otra es Efesios 1, del 3 al 12. Del 11 al 12, perdón. Leo primero Juan 19, del 6 al 11. Dice: cuando lo vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo: tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Estaba hablando de Jesús, el juicio que se le estaba haciendo. Los judíos le respondieron: nosotros no tenemos una ley, nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo, y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato: ¿a mí no me hablas? Y esta es la parte importante que ya enfatizamos en otras clases. ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. ¿Por qué me interesa tener este texto como ejemplo, como algo en mente, como un hilo conductor para el resumen del decreto? Por varias cosas. Ya nosotros habíamos leído en Hechos, en otras clases, que los apóstoles Juan y Pedro le dejan claro a los judíos que a pesar de que ellos mataron a Jesús con sus acciones, todo esto había sido por el previo plan, por el previo designio de Dios. Entonces ahí vemos claramente una doctrina fuerte del decreto. Y de
porque este evento es del que se habla. Y por otro lado, porque hay otro elemento que hemos visto que es importante del decreto, que es la soberanía. Y el Señor Jesús, de una forma muy calmada, a pesar del escenario al que se enfrentaba, le dice a Pilato: ninguna autoridad tendría sobre mí o contra mí si no te fuese dada de arriba. En este mundo hay diferentes tipos de autoridades. De hecho, a lo largo de la historia hemos visto las peores dictaduras que han tenido un control tremendo sobre la vida de las personas, incluso al punto de, al arbitrio de cada líder, quitarle las vidas. Pero sin embargo, el Señor Jesús dice: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Ahora, esto no es verdad solamente del Señor Jesús. Ustedes pueden estar seguros que nadie, ninguna autoridad tendría contra nosotros, de ningún tipo, si no fuera dada desde arriba. Esto nos habla sobre la soberanía, el poder de Dios sobre la historia y sobre los acontecimientos. Por eso me parece un verso relevante. El otro es Efesios 1, del 11 al 12, en donde dice: en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Y este otro texto me parece importante porque nos habla no solo del omnipoder de Dios, de su poder para hacer todo lo que Él quiera, sino de la libertad de la que ya hemos hablado sobre el decreto y que hablaremos más adelante cuando veamos la confesión, de la libertad de Dios en el decreto. Conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. No obligado por nadie, no como debiéndole a nadie, no como devolviendo algún tipo de favor, sino por el designio de su voluntad. Nos habla de la libertad y del poder de Dios, pero también nos habla del fin de este decreto. Aunque el contexto es de la salvación, el fin realmente no está solo en la salvación, sino a fin de que le seamos para alabanza de su gloria. Entonces tenemos que Dios es todopoderoso, que es soberano, que es libre, y que Él ha decretado todo, aunque nos beneficie, no para nuestro beneficio, sino para la alabanza de su gloria. Estos dos textos cortos me parecen suficientes para acercarnos a la Biblia y ver una doctrina del decreto clara, que apunta claramente a su objeto verdadero, que es la gloria de Dios, que nos dice claramente las características de este que decreta, que es soberano, que es libre, etc. Entonces, con estas cosas en mente, repasaremos algunos conceptos. El primero es la diferencia entre decreto y providencia, del que habíamos hablado unas clases atrás, que aunque se parecen, no es lo mismo. Entonces tenemos que el decreto es el establecimiento eterno, inmutable y libre de los planes divinos, o del plan divino si quisieras englobar todo en una sola cosa, pero de todo lo que Dios tiene preparado para la creación. De hecho, no es casualidad que en los capítulos de la confesión primero se hable del decreto y luego se hable de la creación. Es todo aquello que Dios ha preparado desde siempre, desde antes de la existencia de todas las cosas, para que aconteciera. Mientras que la providencia se refiere a los medios específicos que Dios utiliza para la consecución del decreto. Hablábamos, por ejemplo, que si Dios había decretado que Cristo muriera en la cruz para salvación de los creyentes, los medios habían sido pues Pilato, los judíos, estos que pedían su muerte, los eventos que sucedieron para que los judíos odiaran a Jesús, porque en principio, aunque les pudiera molestar, no lo odiaban tanto como para que quisieran su muerte. Todos esos fueron los medios. Providencialmente Dios ordenó esas cosas para que su decreto se llevara a cabo. Por otro lado tenemos la predestinación, que esta palabra en la Biblia es traducida de la palabra griega proorizo, que es ordenar de antemano. Predestinación es ordenar de antemano. Es el establecimiento de antemano de los fines y de los medios, o sea, de la providencia. Es la forma en que Dios providencialmente organiza, pero una cosa específica. ¿Cuál es esta cosa específica? Decíamos que la predestinación en la Biblia se refiere particularmente, aunque la palabra es preordenar en general, se refiere particularmente a la salvación y a la condenación.
Decíamos también que esta salvación se hace por medio de todo esto, de creer en el sacrificio de Cristo, pero que la condenación no es arbitraria, la condenación no es algo que Dios le hace a la gente, sino que la condenación es el estado natural de las personas en tanto son pecadores. Entonces, mientras creemos en la predestinación de los escogidos, no creemos en esa predestinación que algunos pudieran decir que Dios, de gente indiferente, de personas que no eran ni buenas ni malas, cogió a algunas para salvarlas y a otras para volverlas él pecadoras y condenarlas. No creemos eso. Simplemente toda la humanidad estaba caída y escogió a algunos de esa humanidad para mostrarles misericordia. Y aquí no tendría yo que ser más profundo que lo que ya es Pablo. ¿Por qué esto es así? Bueno, para que en los salvos se viera la misericordia y en los que se pierden se viera la justicia. Y que ambas cosas dieran gloria y alabanza al Señor. Esa es la explicación que nos da la Biblia, no tenemos que ser demasiado creativos. Entonces la predestinación, para resumir, en la Biblia es la doctrina que nos dice que todos aquellos que hemos llegado a los pies de Jesucristo habíamos sido ordenados, preparados de antemano, con nombre y apellido, con momento en la historia, para llegar a los pies de Jesucristo. Que no es una cuestión que cae sobre nuestros hombros, sino que nos humilla, dándonos la claridad de que nunca por nuestras propias fuerzas hubiéramos podido llegar a esa situación. La predestinación es la doctrina del decreto aplicada al destino final de los hombres. Salvación para los que es misericordia, condenación para los que es justicia. Otros conceptos que vamos a aclarar, y lo haré leyendo versos cortos, son el de la certidumbre. El texto que traigo para el ejemplo de este es Isaías 14:24. Jehová de los ejércitos juró diciendo, ciertamente se hará de la manera que lo he pensado, y será confirmado como lo he determinado. Entonces, cuando hablamos de la certidumbre en el decreto, ¿a qué nos referimos? Es a que todo aquello que Dios ha establecido se cumplirá. Es cierto. No es un plan que tiene contingencias, no es un plan A seguido de un plan B, un plan C, un plan D, sino que aquello que Dios ha determinado se cumplirá cierta e infaliblemente. No depende de la voluntad de los hombres, sino que más bien esta ha sido ordenada para que los fines se logren. Las voluntades de los hombres son simplemente medios con los cuales Dios logra sus fines. Y esto se resume bien en lo que Jehová de los ejércitos dice, juró diciendo, se hará de la manera que lo he pensado, será confirmado como lo he determinado. El decreto de Dios es cierto, y es cierto no solo de tal modo que Él es fiel y dice, bueno, yo lo voy a cumplir, sino de tal modo que no hay manera, es ilógico que falle. No hay un mundo imaginario ni ningún escenario en donde lo que Dios ha decretado falle, porque son ciertos sus decretos. El otro concepto es de la santidad en el decreto. La primera carta de Juan, capítulo 1, verso 5, dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Ustedes sabrán que una forma correcta de hacer doctrinas es guiarnos por lo que la Biblia dice. No tener unas concepciones previas y luego ir a la Biblia, no. Guiarnos por lo que la Biblia dice. Ya que, y eso lo veremos más adelante, lo repasaremos más adelante, ya que cuando nosotros hablamos como calvinistas del decreto, algunos pueden decir, pero estás haciendo a Dios autor del pecado. Ya que existe ese problema, como buenos cristianos y buenos estudiosos de la Biblia, lo primero que podríamos hacer nosotros, antes de establecer y dar una respuesta a eso, es ver qué dice la Biblia. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay tinieblas en él. No hay ninguna tinieblas en él. Por lo tanto, no importa qué objeción tengamos, nosotros afirmamos con la Biblia que no hay tinieblas en él. Y luego, ¿cómo lo explicamos? Es un tema aparte. Entonces, este es el concepto importante. Nosotros creemos en la doctrina del decreto. Esto es que Dios ha establecido todo lo que sucede de antemano. Pero al mismo tiempo creemos que Dios en este proceso permanece santo. ¿Y por qué es necesario decir esto? Porque claramente en el mundo suceden cosas malas. Y si Dios ha decretado todo, pareciera, en principio, que entonces Él es
causante, y esta palabra es importante, es autor del mal. Solo pareciera. Y para eso tendremos respuesta. Pero en principio, como un pilar fundamental para evitar pecar contra Dios, debemos mantener que aunque Dios ha decretado todo, Él ha permanecido santo en el proceso. Él no se mancha con el pecado de las causas secundarias. El otro concepto es la concurrencia con las causas secundarias, que esto viene a ser importante porque nos ayuda un poco a dar la respuesta de cómo es que Dios permanece limpio a pesar de que hay pecado, hay mal en el mundo. Y para esto leeremos el texto que les mencionaba hace un rato, Hechos 2, del 22 al 23. Dice: varones israelitas, oí estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándolo. Aquí hay una respuesta a la pregunta que estábamos planteando. 1. Por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, hay un decreto, pero hay unos culpables. Vosotros prendisteis, matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Entonces, a pesar de que en el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios estaba previsto, y no solo previsto, sino ordenado, estaba preordenado, este evento de la crucifixión, a tal punto que cuando Pedro le dice al Señor Jesús que lo evitara, él le dice: aléjate de mí. Él lo llama como diablo, porque era un evento santo, porque era un evento deseado por el Señor. A tal punto estaba predestinado este evento de la cruz. Aún así, los responsables de tal injusticia, porque fue una injusticia, que mayor injusticia que alguien que no es culpable sea condenado como si lo fuera, además de un delito que no es delito, porque él sí es el Hijo de Dios, y no solo el Hijo de Dios, sino el Dios verdadero. Esta injusticia, tenía unos culpables claros. Vosotros, ¿quiénes son vosotros? Los judíos. Estas personas que prácticamente obligaron a Pilato a condenarlo. Ni siquiera a Pilato, vosotros. Esos culpables eran sobre los cuales recaía esa responsabilidad. Y si recae esa responsabilidad, entonces recae ese pecado, ese mal. Tiene un autor claro. Y ese autor claro fueron estas personas. Los sacerdotes, todas las personas que se vieron involucradas en eso, aunque haya sido preordenado por Dios. Entonces los apóstoles lo tienen claro y nos lo enseñan claro. Si bien esto estaba anticipado, estaba conocido, estaba establecido, ellos, los judíos, son los autores de esa injusticia. Son los autores de ese mal. Nadie los obligó a matar a Jesús, como nadie obligó a Judas a entregarlo, como nadie obligó a Pedro a negarle, etc. El otro concepto es el de la universalidad. Mateo 10:29 dice: no se venden 2 pajarillos por un cuarto, con todo ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. ¿Por qué nos interesa el concepto de la universalidad? Porque aunque enfatizamos frecuentemente en el control que Dios tiene sobre estos eventos grandes, históricos, de hecho, dividimos nuestra cronología entre antes y después de Cristo, a veces olvidamos el control que Dios tiene sobre eventos pequeños, ocultos, que nadie conoce ni recuerda. Y dice Jesús: no se venden 2 pajarillos por un cuarto, con todo ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Dios no solo tiene control y establece los grandes eventos de la humanidad, como el nacimiento virginal, la crucifixión de Jesús, la resurrección, etcétera, etcétera, sino que además Él tiene cuidado y providencialmente ordena, ve, establece, cuida de hasta un pajarillo que, como dice el Señor Jesús en esta pregunta, no vale nada en comparación de un ser humano. Aunque toda la creación es buena, aunque toda la creación es agradable porque Dios la hizo, en comparación de la dignidad que Dios le dio al hombre, no es nada. Sin embargo, en esas pequeñas cosas el Señor está presente. Por lo tanto, es una causa, una razón de que nosotros,
cuando estemos afanados, dejemos el afán a un lado. Entonces, la universalidad del decreto no nos sirve solamente para tener estos pilares, como los llamé en la clase, estos pilares fundamentales de la doctrina del decreto, sino nos sirve en sentido práctico para tener la tranquilidad de que, como dice el Señor Jesús, no hay razón para afanarnos, aunque en nuestro pecado y en nuestros cuerpos a veces nos afanemos. Sabemos racionalmente por las Escrituras que no hay razón real para afanarnos, porque el Señor tiene cuidado de todo, aún los pajarillos, de mi vida, de mi salud y todo lo que suceda, aunque a mí me parezca contradictorio, para mí, aunque a mí me parezca malo, finalmente juega un papel importante en los propósitos del Señor y está cuidado por el Señor. Y el Señor, en el caso del creyente, lo usará incluso para edificarnos. Esa es la importancia de la universalidad. No solamente ver que Dios tiene control absoluto en todo, sino que podemos ver que Dios tiene un cuidado especial en los creyentes. Porque nosotros valemos más que un pajarito que se vende por un cuarto. El último concepto que quiero recordar es el de la soberanía, que ya vimos un poquito hace un momento. El ejemplo clásico es Génesis 50, 18 al 20. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él, los hermanos de José que lo habían vendido, y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Y le respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Recordemos que José era el mayor soberano de Egipto después del faraón. Sin embargo, él dice: ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Y aquí vemos el dato importante. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahorita veremos una frase de Tomás de Aquino interesante que tienen que ver con él. Dios usó un mal, y ojo aquí, porque José no murió cuando los hermanos lo vendieron, pero imagínense cualquiera en esa situación, que las personas que ustedes aman, en quien confían, con quienes viven, lo entreguen a la muerte. José vivió un mal terrible, quizás peor que la muerte. El dolor de haber sido repudiado por quienes amaban y por quienes debían amarlo. Dios utilizó este mal tan terrible, probablemente peor que la muerte, para hacer un bien tan maravilloso como no solo hacer a José acercarse más a él, no solo hacer a sus hermanos ver la gloria del Señor, sino salvar a millones de personas. O sea, ejercer misericordia, porque seguramente esos millones de personas que se salvaron gracias a la buena administración de José, no todos creerían en el Señor. Seguro la mayoría no creerían en el Señor. Sin embargo, Dios en su misericordia y gracia común salvó a muchas personas por un mal. Vemos que Dios es soberano, de modo que las acciones que nos pueden parecer malas o nos pueden parecer contraproducentes para nosotros, pueden en un futuro lejano o cercano ser buenas, pueden ser usadas para bien. ¿Por qué? Todo esto se basa en su soberanía, o sea, en su poder, en su control, en su autoridad sobre cualquier otra autoridad. Entonces, resumen general de estos conceptos. El que el plan de Dios sea infalible no garantiza que todo lo que Él ha dicho que va a suceder, sucederá. No hay incertidumbre, no hay una espera temerosa, ¿será que pasará? ¿Será que no? Sino que sabemos que a los que Él llamó, justificó y glorificará. Tenemos seguridad en su plan. Por otro lado, sabemos que Dios es santo y por lo tanto su decreto es santo. Todo lo que Él establece es agradable y perfecto y Él no participa en pecado. El saber que tenemos un Dios santo además nos ayuda a confiar más plenamente en este Dios. No es como los dioses falsos y malévolos de la mitología griega, por ejemplo, que no sabía uno qué mal le iban a hacer. No, Dios es santo y todo lo que Él hace es santo. La voluntad de Dios además concurre, actúa en conjunto con las acciones humanas, sin depender de ellas, sino más bien estableciendo providencialmente el curso de ellas. Los hermanos de José lo entregaron y Dios utilizó esto para hacer algo que él ya había planificado, porque ya lo había planificado. Recordemos que José había soñado con las espigas doblándose ante él y él representaba una espiga. O sea, Dios ya había planificado todo eso. Lo que vamos descubriendo en la historia es cómo es que Dios lo lleva a cabo. Entonces su voluntad concurre con las voluntades de las personas, de modo que todos sus planes se llevan a cabo sin él mancharse con los pecados de estos individuos. Su decreto universal garantiza que su provisión está sobre cada cosa, grande o pequeña, sobre la vida, la muerte, las aves y las personas.
Y su soberanía garantiza que no hay oposición contra sus planes que prevalezca. Hay oposición, por supuesto, y siempre la habrá, pero ninguna podrá ir en contra de los planes de Dios de modo que no caiga. Siempre caerá cualquier oposición contra Dios. Ahora vamos con los repasos de las dudas frecuentes y vamos a ver algunas citas relevantes en cuanto al decreto, de otras personas que han dicho que es el decreto. La primera es de Arthur Pink, que dice: el decreto de Dios es su propósito o determinación con respecto de las cosas futuras. Los decretos de Dios, dice Wayne Grudem, son los planes eternos de Dios por los cuales antes de la creación del mundo Él determinó hacer que tuviera lugar todo lo que sucede. Tenemos otro concepto acá. Y por último, Turretin dice: todas las cosas son predestinadas en el futuro, de tal manera que la palabra de Dios no puede fallar ni puede ser falsa la Escritura. Entonces todas las cosas suceden necesariamente, si no en cuanto al modo de causa, que frecuentemente es contingente, entonces en cuanto a la certeza del evento, que no puede ser de otra manera. Estas citas nos garantizan que esto que hemos venido hablando no solo es nuestra posición, sino que es la posición que consistente, con más o menos profundidad, consistente y continuamente se ha mantenido a lo largo de la iglesia, de los grupos ortodoxos de la iglesia cristiana, pasando por diferentes denominaciones. Es decir, la doctrina del decreto es una doctrina ortodoxa, una doctrina que se diferencia de, por ejemplo, posturas fatalistas, que son similares en cuanto a que tienen un decreto fuerte, pero son fatalistas en cuanto a que en algunos aspectos hacen a Dios autor del pecado, los hombres terminan siendo títeres y cosas así. No, esta forma en que vemos nosotros el decreto, en que Dios concurre, actúa respeta las voluntades, al mismo tiempo establece el curso de estas, es la forma en que el decreto se ha visto a lo largo de la historia. Sin embargo, con tanta larga historia que tiene esta doctrina, ha tenido también, igual de larga, oposiciones, algunas oposiciones frecuentes, que por su frecuencia se han mantenido respuestas a ellas a lo largo de la historia. Han sido tan frecuentes que en cuerpos importantes de doctrina o en comentarios bíblicos, algunos autores las han contestado. Sobre estos, por ejemplo, está el asunto del decreto y el mal, del cual dijimos que íbamos a profundizar. Algunos dicen que, como el plan de Dios, el decreto de Dios es todo lo que acontece, entonces Él tiene la culpa de todos los que hacen mal. O sea que finalmente los malvados no son malvados, simplemente siguen el plan de Dios, obedecen a Dios, entonces son buenos. Ya habíamos visto que a esto Calvino responde lo siguiente: sin importar cómo ejecuten los malvados lo que Dios ha determinado consigo mismo, siguen siendo malvados, porque la obediencia brota de un afecto voluntario. Y sabemos que los malvados tienen un propósito muy diferente. De nuevo, nadie obedece a Dios sino el que conoce su voluntad. Por lo tanto, la obediencia depende del conocimiento de la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué nos dice aquí? Por un lado, la respuesta a la objeción: ¿los malvados realmente son buenos porque obedecen a Dios? La respuesta es: no, realmente ellos no están obedeciendo a Dios. Ellos están actuando mal por el mal mismo. Ellos desean hacer mal. O hacen cosas que para sus ojos son buenas porque tienen la mente entenebrecida, pero son malas realmente. Entonces, aunque Dios use estos eventos para la consecución de buenos fines, como salvar a millones por medio de José, el mal y la maldad sigue siendo el mal y la maldad. Los hermanos de José igualmente pecaron. Entonces, de esta forma vemos que aunque el decreto de Dios es todo lo que acontece, esto no exculpa a los seres malvados, no nos exculpa a nosotros cuando pecamos, porque realmente cuando pecamos no lo hacemos queriendo obedecer a Dios. Yo no digo voy a asesinar para darle honra a Dios. Y si lo dijera sería un absoluto loco, porque si yo quisiera asesinar para darle honra a Dios, sabiendo que el mandamiento me dice no asesinarás, pues entraría una contradicción terrible, que voy a obedecer a Dios desobedeciendo a Dios. No tiene ningún sentido. Más bien, obedecer a Dios es un acto consciente. Por eso es que sabemos
que cualquier persona sin haber conocido a Cristo, por muy loable que sea su vida moral, nunca sería salva. Porque realmente no ha depositado su fe en Cristo, sino que la obediencia es un acto consciente. Así que ante esta objeción decimos que los malos actúan con maldad porque desean actuar con maldad, no porque están obedeciendo a Dios. También estudiamos que era necesaria la libertad para que hubiera responsabilidad moral. Es decir, para decir que alguien realmente es culpable, tendríamos que decir que este alguien actuó libremente, no que fue obligado por Dios para actuar. Entonces, las personas que tengan esta libertad de acción son responsables de esas acciones. Eso lo vimos en la lectura de Romanos 1, del 18 al 32. No lo voy a leer porque es bastante largo, pero recordemos que Pablo ahí enfatiza varias veces, y pueden ver el día de esa clase, enfatiza varias veces que este castigo, esa justicia divina viene sobre los hombres porque ellos han rechazado, ellos lo han hecho, porque ellos han ocultado, han apartado la verdad, porque ellos aún conociendo lo bueno, por la ley escrita en el corazón de los hombres, aún conociendo lo bueno preferían hacer lo malo. Es decir, porque ellos teniendo las herramientas necesarias para entender cómo debían conducirse, a pesar de eso, se conducían de manera contraria y se complacían de él. Entonces, ellos teniendo esa libertad, no actuaban conforme al designio, a la voluntad, a los mandamientos de Dios. Como leímos también de Tomás de Aquino, el decreto no hace a los hombres títeres, que actúan como si fueran manipulados. Tomás de Aquino, en la Suma Teológica, parte 1, cuestión 23, artículo 6, ¿es o no segura la predestinación? Es la pregunta. Él responde lo siguiente: la predestinación es absolutamente segura y su efecto tendrá lugar infaliblemente. Si su efecto proviniera de la necesidad, ya se dijo que la predestinación es parte de la providencia, pero no todo lo que está sometido a la providencia es necesario, sino que algo sucede de forma contingente dependiendo de las causas próximas a las que les destinó tales efectos la providencia. Y sin embargo, como ya se demostró, el orden de la providencia es infalible. Así pues, también es seguro el orden de la predestinación. Y sin embargo, no anula la libertad del arbitrio de la que proviene contingentemente el efecto de la predestinación. Fíjense que la gente no se salva por su libre albedrío. O sea, yo escogí a Dios, entonces a Cristo me salvé por eso. Sino que el libre albedrío es lo que usa Dios en el regenerado para que el regenerado acepte al Señor y contingentemente sea salvado. Dicho de otra forma, el libre albedrío o la decisión voluntaria, porque sabemos que la decisión de arrepentirse es voluntaria, aunque sea producto de la regeneración, esta decisión voluntaria es un evento usado como medio por Dios para salvar. No me salva la decisión, me salva Cristo. La decisión ha sido el medio que Cristo puso. Entonces, aún en esto, aún sabiendo que nadie podría aceptar a Cristo sin que la gracia regeneradora lo regenere, aún sabiendo eso, aún en el creyente, Dios al regenerarlo le provee de la libertad para aceptar. No lo obliga a aceptar, sino que lo regenera para poder aceptar. Entonces vemos que no somos títeres ni para la maldad, por lo tanto cada condenado lo es por su propia voluntad, ni para la salvación, sino que Dios nos regenera y allí lo aceptamos. Sabemos que el hombre natural, como dice las Escrituras, no lo aceptaría, pero Él nos transforma, nos regenera, nos da una nueva naturaleza. Ahora, sobre si Dios es autor del mal, ya sabemos que el hombre es culpable de lo que hace, pero ¿será que Dios comparte también esa culpa? Bueno. Si no se hubiese dado, se hubiera manifestado la gloria de Dios en haber, sin estar obligado por nadie, sino libremente haber creado a la humanidad. Haber sido tan magnánimo, porque alguien es glorioso cuando es magnánimo, ¿no? Sabemos que un rey es digno de admiración porque usa su poder para el bien. En este caso Dios, haber usado su poder para crear una humanidad que no tenía por qué ser creada, haberles dado esa vida eterna desde el principio, hubiera sido manifestada esa gloria. La cosa no es si una cosa u otra manifiesta la gloria de Dios, sino cuál es el medio para hacer. En ese caso,
especulando, si no hubiera habido pecado, primero ya eso hubiera estado previsto en el decreto, que no hubiera habido pecado. No fue el caso, pero la gloria se hubiera manifestado en la creación tan hermosa y perfecta que Dios hizo. Pero en el caso que sucedió, la gloria se ha manifestado, digamos, y diría yo, apoyado en Pablo, que aún más ampliamente, no más perfectamente, siempre Dios es perfecto, pero más ampliamente, porque ya no solo vemos la misericordia o el amor o la gracia que Dios hubiera dado en el Edén, sino que además vemos otro aspecto que no veríamos si no hubiera habido pecado: su justicia, su perfección moral. Gracias a que hay pecado, la película es el villano más frustrado, porque intentando e intentando, estaba como en la situación de Pablo: dura cosa te dar cosas contra el aguijón. No puede hacer nada, es ineficaz. Agregando un poco o sea, aportando un poco al tema, podríamos darnos cuenta precisamente ahí el cumplimiento del decreto y además de eso, la irresponsabilidad o el evitar mostrar a Dios como causante del pecado, porque una cosa es decretar y otra cosa es hacer. Dios decretó, pero Él no fue el que realizó el pecado. El pecado lo comete la serpiente primeramente y la mujer después. Pero si esto no se hubiese dado, poniendo el caso hipotético, pues podría darse el caso de que no se viera la necesidad de un Salvador, primeramente. Y si no hay necesidad de un Salvador, entonces ¿para qué la obra de Cristo? Y entonces, ¿para qué necesitaríamos ser reconciliados con Dios? ¿Y para qué necesitaríamos un Dios? Podríamos llegar incluso a pensar eso. Entonces podemos darnos cuenta cómo eso que vemos como malo lleva a un fin bueno o a un bien mayor, como dice. No hubiera necesidad de su justicia. En todo caso, en ese mundo perfecto hubiera conocido su providencia, hubiera conocido su poder y todas esas cosas. Pero conozco más y más de él por este mundo que él quiso hacer. ¿Y qué puedo decir yo contra eso? Bueno, yo quedé con una inquietud cuando usted habló sobre la predestinación y que Dios usa lo del libre albedrío para los que están predestinados. Entonces ahí quedé yo un poquito como confuso, porque o somos predestinados totalmente o Dios usa el libre albedrío. Ok, ambas cosas no están peleadas. De hecho, nosotros creemos que hay libre albedrío. ¿Qué es libre albedrío? La capacidad que tiene cada persona de, sin ser obligado por nadie, hacer lo que quiere. El problema no es ese. De hecho, diría que el problema de la humanidad es precisamente que hace lo que quiere. Entonces, la respuesta bíblica, ¿cuál es? Que el hombre natural, es decir, el hombre caído en su pecado, dominado por su pecado, ¿qué es lo que va a querer hacer? El mal. Y de hecho, le es imposible desear el verdadero bien, que es Dios. Entonces, los pecadores son libres. Ellos hacen la maldad libremente. El creyente también es libre. Pero cuando decía eso, que usa el libre albedrío del creyente, y eso no quiere decir que el creyente tiene mérito, es que si el creyente no hubiera sido primero regenerado, no podría escoger a Dios. Entonces, el creyente y el pecador, antes de creer en Cristo, el creyente, están en la misma condición. Ambos usan su libertad para el mal. Cuando el Señor supone la gracia sobre el creyente y lo regenera, ahí abre los ojos, como el evento de Pablo, ¿no? Y su mente es cambiada. Y no es que ahora ganó libre albedrío, no, ya tenía la libertad de actuar según su naturaleza, sino que ahora ganó una nueva naturaleza que lo hace decir: sí, Señor, ¿qué hago? No se trata de su voluntad, cada quien actúa según su voluntad, pero esa voluntad no es indiferente, sino que tiene una naturaleza. En el caso de todos, cuando nacemos, una naturaleza caída, una naturaleza pecaminosa que propende al mal. Lo que yo he entendido del libre albedrío es que se da según la condición
en la que se encuentra la persona. Claro. Si la persona se encuentra en pecado, es libre para pecar, o sea, va a desear pecar. Si Sí. la persona está regenerada, es libre y tiene la condición para Sí. agradar a Dios. El problema es la definición del libre albedrío que ha popularizado la Iglesia Católica Romana. El Exacto. Catecismo de la Iglesia Católica Romana dice que el libre albedrío es la capacidad del hombre para elegir el bien o el mal. Eso no es así. El libre albedrío simplemente es la capacidad de actuar libremente según sus deseos. O sea, que no ser manipulado por nadie. Y sabemos que el hombre no es manipulado por nadie. Cuando estudiamos, la forma más precisa de entenderlo es cuando estudiamos la libre voluntad, porque recuerden que albedrío es voluntad, en los estados del hombre, en los 4 estados del hombre. De esa manera es mucho más fácil comprender y no caer quizás en la confusión del tema de cuál es mi papel y cuál es el papel que juega Dios en la salvación. El estudio precisamente del estado del libre albedrío en los 4 estados del hombre. Bueno, sí, como resumen de lo que dice el pastor, sería que cuando el hombre estaba en el estado del Edén, tenía esa misma libertad, pero tenía una naturaleza moral que le permitía escoger el bien y escoger el mal. Era indiferente en ese momento. Cuando el hombre cae, tiene una naturaleza moral que solo lo inclina hacia el mal. Cuando el hombre es regenerado, tiene la misma libertad, pero ahora no solo puede inclinarse hacia el mal, sino que además puede inclinarse hacia el bien. Nosotros pecamos también, pecamos libremente, pero tenemos ahora esa naturaleza que nos lleva en penitencia, ir a Dios, pedir perdón, etc. Y en el estado glorificado, seguiremos teniendo la libertad, sin embargo, con una naturaleza, Dios sabrá cómo, tal que solo se incline al bien. Entonces son como los 4 estados que menciona el pastor. Antes de caer, en la caída, al ser regenerados y al ir al cielo, al ser glorificados. Entonces yo creo que ya todavía más. Buenos días. A veces hay que reflexionar que nosotros como creyentes estamos muy impregnados por una definición de libre albedrío que viene de una realidad evangélica. Entonces cuando hacemos apreciaciones, estamos haciendo apreciaciones del libre albedrío con una concepción, como tú acabas de aclarar, el término romanista. Pero cuando nosotros ya como creyentes analizamos la libertad y la realidad de la libertad, entonces vemos que podemos definir libre albedrío. O sea, una cosa es el libre albedrío como lo define la Iglesia evangélica, donde la persona tiene una condición y un estado, y una cosa es cuando ya uno como creyente ve que uno tiene una condición y otro estado para uno poder entender qué es lo que debo hacer y qué es lo que no debo hacer. Porque ahí va a venir mi responsabilidad. Si yo hago lo incorrecto, también Dios me juzgará. Sí. O sea, pongamos un ejemplo. Sí. Es bonito ver, hermana, que cuando ya Adán y Eva pecan, vemos lo hermoso de que Dios estableció una doctrina que es la de la redención mucho antes de la creación, demostrándole a Satanás de que él todo eso lo había previsto. O sea, cómo nos redimió, nos puso vestiduras nuevas, aunque aún no las merecían, para que los sacó del paraíso para que evitara morir eternamente. O sea, Dios tiene siempre previsto toda la realidad de la creación, aún en nuestro contexto. Pero a veces a mí me llama la atención, por ejemplo, querer compartirle una reflexión. Pero también debemos apropiarnos de la realidad del decreto para saber que hoy en día, a pesar de las circunstancias que vivamos, Dios no decretó ser creyentes santos. Dios no decretó poder buscar cada día más de Él. Dios decretó en Cristo cosas. Por ejemplo, a veces nosotros vemos los caos que están ocurriendo en el país, en el mundo, ¿verdad? Pero sea aún en el lugar más oscuro en que estemos, Dios decreta salvación para nosotros. Salvación en todos los aspectos. O sea, el vivir una vida victoriosa, el vivir una vida gozosa, eso nos lo dio Dios en Cristo. Bueno, para terminar y no extendernos más en esto, pues no estamos tratando sobre el libre albedrío, tengamos algo en mente.
La riña, ni siquiera hablemos de las denominaciones, la riña, el drama de la condición del hombre, no es si tiene libertad o no, libre albedrío, voluntad o no. El drama, y creo que el apóstol Pablo lo enfatiza muy bien, es su naturaleza corrupta. Lo que nosotros los calvinistas llamamos la depravación total. Lo que Pablo dice, miserable de mí, que el bien que quiero no hago, sino el mal que no quiero, eso hago. Yo estoy ahorita en un cuerpo de perdición, en una naturaleza de perdición, que ha sido regenerada. Sí, claro. Que ahora puedo, como un bebé, ir gateando, ir a Dios, hacer un poco de bien, acercarme, arrepentirme, pero sigo peleando con ese viejo hombre. No por nada. No hablamos de viejo hombre. Entonces, este es el verdadero drama de la humanidad. La naturaleza corrompida, su depravación. Y a partir de esto es que tenemos que ver qué papel juega la salvación. ¿Salvación de qué? De este pecado que nos ha destruido. Por eso es que Pablo dice que este cuerpo mortal se revestirá de inmortalidad. Este cuerpo sucio se limpiará como un retoño, como algo que nace nuevamente, como una semilla nueva. Primero de hombre carnal, de hombre terrenal. Ahora seremos semejantes a hombre celestial. ¿Qué es lo que cambiará en nosotros? Nuestra naturaleza. Ese es el drama del hombre, de lo cual necesita ser salvado. Su pecado. Eso es lo importante. Lo demás podrían ser algunas discusiones interesantes, pero digamos que se sale del encauce tanto del día de hoy como del énfasis real de las Escrituras, que es que Dios nos ha venido a salvar de esta destrucción moral y de esta condenación que causa esa misma destrucción moral. Bueno, entonces, qué bueno que estemos interesados en el tema y en otras clases también se profundizará en esos asuntos. ¿Cuánto tiempo de receso? 10 minutos de receso.